Perfecto, pues Espíritu Santo, sé bienvenido a este tu hogar, a este tu lugar, a estos corazones, Espíritu de Dios, que traes a Jesús a nuestras vidas, que traes a Jesús a nuestro corazón, que esta paz que nos invade, que este gozo que nos llena esta noche, Señor, eres tú. Eres tú mostrándonos al Padre y al Hijo. Así que Espíritu Santo, este es tu salón de clases, este es tu lugar. Nosotros somos tus hijos y lo único que te pido es que nos hagas hablar de ti, que nos hagas hablar de tu amor y que lo hagamos sin palabras. Y que lo hagamos sin palabras, porque hoy por hoy la mejor voz, ¿no? La voz más fuerte, la mejor forma de compartir a Dios es el ejemplo. ¿Y por qué no? Sanar a los enfermos, predicar el reino, ¿no? Que ya está cerca, predicar las buenas nuevas, darle a los pobres y a los necesitados y amar, amar como si nunca hubiéramos amado, amar con desesperación, buscándote a ti, Señor, en los corazones y en las vidas de tus amados. Espíritu Santo, haz de este lugar tu lugar, haznos pedazos esta noche, por favor, que seas tú hablándonos y que seas tú, Papá Dios, que seas tú, Señor Jesús, que sea tu cruz. Y voy a empezar con lo que vamos a terminar. Te pido, Señor, que nos des, Jesús, tu carga que es ligera. Y nosotros te damos nuestra carga que es sumamente pesada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues corre se va, equipo. La palabra de esta noche se llama David. Y como el nombre lo dice, eh, pues vamos a hablar del rey, ¿no? Del rey David. Y vamos a empezar con esto. Érase una vez un niño de 14 o 13 años que fue elegido por un profeta para ser rey. Pero este niño tenía ya una particularidad. Aún antes de ser elegido, él ya era un rey en su corazón. Incluso antes de ser el rey legítimo de Israel, él dijo algo así. En Primera de Samuel 17:45, David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Él confiaba tanto en su Padre Celestial que era increíble la forma en la que su fe movía una mini piedrita para derribar al gigante más poderoso de aquel momento. ¿Saben? Antes de derribar a Goliat, David el rey, tatarabuelo de Jesús de Nazaret, por si no lo sabían, ya había salvado a las ovejas de su padre de ser devoradas por un oso y por un león. Sí, el mismo niño ya se había enfrentado al peligro en el nombre de Dios. Pero si tú piensas que él era muy valiente y que por eso papá Dios lo respaldaba, lamento decirte que por más que te descalifiques, ¿eh? David era más parecido a nosotros de lo que podríamos imaginar. No hay una persona más débil y más humilde que la que le entrega su vida en cuerpo y alma a papá Dios. David ya le había entregado su vida a papá, como si no valiera nada, diría Pablo el apóstol, porque solo alguien que no tiene nada que perder lo apuesta todo. Y no es que papá Dios respaldara la valentía de su hijo David, sino todo lo contrario. Era David tan necesitado del amor de Dios en su vida, conocía tanto el vacío que llenaba papá Dios en él, que para él era muy fácil dar su vida por papá. Y como dijera Pablo el apóstol en Filipenses 3:8 y una partecita del 9, antes de que el apóstol Pablo lo escribiera, David y en su descendencia Jesús ya lo habían ejemplificado. Ay, no lo leí, no lo tengo. Vamos a leerlo, no te preocupes. Filipenses 3:8 y 9. No lo puse aquí, pero acá lo tengo. Dame un segundo, amiga. Filipenses 3 del 8 al 9. Lo tenemos que leer porque es parte de esta hermosa palabra. Aquí está. Y dice así.
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Mira nada más qué hermosa palabra. Ahora sí, antes de que el apóstol Pablo lo escribiera, David y en su descendencia Jesús ya lo habían ejemplificado. Solo una vida rendida a Jesús lo tiene todo. Solo una vida que lo da todo, lo recibe todo. Y voy a repetir el versículo, Filipenses 3:8 y una partecita del 9 dice así. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Y lo voy a repetir. Antes de que Pablo lo escribiera, David y Jesús lo ejemplificaron. Y Jesús lo dijo en Mateo 16, del 24 al 26. Dice así. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Hola, Jan. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Esto lo dijo Jesús, ¿eh? La pregunta correcta ahora es, ¿qué esperamos? Qué difícil es morir y vivir de verdad para la eternidad, pero en realidad es más fácil de lo que se puede contar, porque el rey David lo logró con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque él creyó que Dios lo valía todo. Solo por eso, cuando reconoces que algo o alguien vale más que tú, estás del otro lado. Seguro hoy muchos creyentes admiran a David porque creen que lo tenía todo, pero un día él decidió bailar en calzones frente a todo el pueblo, porque él no veía enfrente al pueblo. Él veía a su Padre Celestial, que seguramente, y depende de la imaginación de cada quien, pero en este caso la imaginación de David, bailaba con él. Yo me imagino a David bailando con Dios y solo existían Dios y David bailando y David estaba en calzones. ¿Por qué? Porque estaba en humildad adorando a Dios, bailando. Entonces, por eso David no tuvo pena y él no consideraba la gloria de Dios como algo que mereciera. Fue lo suficientemente humilde como para tener esa paciencia que solo alguien que sabe que su vida y su justicia no valen tiene para recibir si Dios así lo quiere. Lo que papá prometió mucho tiempo atrás. ¿Ok? Regreso otra vez. Y él no consideraba la gloria de Dios como algo que mereciera. Fue lo suficientemente humilde como para tener esa paciencia que solo alguien que sabe que su vida y su justicia no valen tiene para recibir si Dios así lo quiere. O sea, David sabía, o sea, David tenía paciencia. Y David dijo, solo si Dios quiere voy a recibir ese reino por el que él me ungió como rey. Pero David no lo iba a hacer en sus propias fuerzas. Lo que papá prometió mucho tiempo atrás, David iba a esperar que papá lo hiciera. No lo iba a hacer él en el momento que a él le diera la gana porque él sabía que él no tenía esa fuerza, que la justicia no era suya, sino de papá. Cuando David era joven, el profeta Samuel lo ungió como rey por órdenes de Dios. En 1 de Samuel 13:14 dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esto es la versión Reina Valera 1960, ¿ok? Pero es que es la parte más bonita. Solo en la Reina Valera lo dice así, un varón conforme a su corazón. Dios necesitaba como rey a una persona que pensara como él, pero Dios no piensa con la misma cabeza que nosotros lo hacemos. Dios piensa con el corazón de amor.
con el que su Hijo Jesús subió a la cruz por nosotros. Entonces, lo que Él está esperando es que nosotros pensemos con el corazón de amor que nos compartió cuando decidimos creer en su Hijo Jesús. El profeta ya sabía que para el corazón de Dios solo alguien que se olvida de la vida, sin dejar de vivirla, sin dejar de luchar y sin dejar de enfrentar, porque es muy fácil creer que morir es no tener responsabilidad. Y en realidad es todo lo contrario. Cuando David aún no tenía una gran responsabilidad, dio su vida por salvar un cordero de las garras del oso y de la boca del león. Él sabía que eso no lo hizo él, sino que fue la ayuda de Dios. Desde entonces, él murió a sí mismo para entender que nada de lo bueno que le sucede era su destino, sino que era un regalo divino, un regalo inmerecido. ¿Ok? Me encantó, lo voy a repetir. Desde entonces, Jesús, digo, David, es que David y Jesús eran tan parecidos, ¿verdad? Desde entonces, David murió a sí mismo para entender que nada de lo bueno que le sucede era su destino, sino que era un regalo divino, un regalo inmerecido. Lo dice la palabra. Todo lo bueno que nos sucede es un regalo de Dios. Hay que agradecerlo. David sabía de quién era la gloria y por eso papá Dios sabía que con David tendría lo que era suyo. Tu vida es de Dios y de nadie más. ¿Por qué no habríamos de dársela? Si quieres saber todo sobre la historia de David, vea los libros de Samuel. El profeta en el Antiguo Testamento nos lo cuenta todo y cómo a pesar de que también como buen hombre falló, supo rectificar su error. Y del lodo papá Dios lo sacó para que fuera eterno y además ejemplo de lo que se debe y de lo que no. La maldad no tenía permiso de permanecer en la vida del rey David, porque él tenía una necesidad tan hambrienta de papá, que papá se sentía tan complacido con su hijo, que le dio la responsabilidad más grande que en ese momento existía, ser rey. David solo era una profecía de Jesús, una profecía divina, ¿no? En cuerpo presente. Dios no quería un rey que viviera para sí mismo, sino uno que viviera para él. Cuando decidimos tomar el camino del rey, y ahora estoy hablando de Jesús, papá Dios te va a poner a gobernar y debes saber que ser ejemplo no es fácil, que ser mejor y crecer tampoco lo es, que lo bueno cuesta y que crecer significa romper muchas barreras personales y va a doler. Es muy incómodo. Debemos entender que ser lo que vinimos a este mundo a ser no tiene nada que ver con nosotros, sino con el que nos envió para ser representantes de él. Yo no quiero ser mejor para que volteen a ver a Andrés y digan, oh, Andy, qué buena persona eres. Yo quiero ser el mejor para que cuando me vean, vean el reflejo de él. Y que sepan que no fui yo, sino que fue él haciéndome mejor y convirtiendo mi vida en una obra de arte que solo Dios puede inventarse, que solo Dios puede crear. Ser portadores de la luz de Jesús quiere decir que no nos vamos a conformar con lo fácil y con lo que nos acomoda. Significa que vamos a crecer cueste lo que cueste y aunque me esté mordiendo la lengua, cacho, en este momento yo sé que, igual que David, tendré que morir a mí para vivir para Él. Y vivir para Jesucristo es en mi caso, no sé en el tuyo, hacer todo lo que nunca quise antes porque tenía mucho miedo al dolor que cuesta pelear contra todos esos gigantes que me tienen sometido. Pero David no era un esclavo, sino un rey. Ninguno de nosotros, si nos decimos discípulos de Cristo, deberíamos estar sufriendo porque tenemos miedo a lo que va a pasar en el futuro. Está bien si da miedo, pero no está bien que el miedo sea tu dueño. Cuando tu dueño está a tu lado, dándote todo lo que crees que no era tuyo. Pero en el libro de la vida estaba escrito que eso y más sería tuyo. Pero no, pero no se te puede entregar si no entregas lo que cargas, que nada tiene que ver contigo. Ok, vamos a poner el ejemplo. Tú traes una carga muy pesada en tus manos, en tus hombros, ¿no? En tus brazos, en tu cuerpo.
en tu mente, en tu corazón. Traes esta carga tan pesada. Y Dios dice, oye, yo te quiero dar esta carga ligera, te quiero dar esta carga liviana, pero que además es una carga de bendición, es una carga de provisión, es una carga de milagros, es una carga de sanidad, es una carga de amor. Y tú le dices, sí, Señor, creo en ti, pero no te voy a dar la carga porque esta carga está bien chida, me hace sentir importante. Me hace sentir importante estar tan pesado. Sí, Señor, sí, yo estoy conectado a ti, te amo, ¿no? Y oro todos los días, pero mira qué cargado estoy. Y soy muy importante. Y Dios, pero eres importante para mí, deja de ser importante para ti, para el mundo que te rodea. Sé importante para mí. Cuando eres importante para mí, vas ligero. Ahorita vamos a hablar de eso. Y quiero que nos despidamos con esta palabra. Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y con esto nos vamos, no sin antes entender por qué para David parecía fácil ser y no hacer. David iba ligero, porque David hacía convencido de quién era, un consentido. Tú eres la consentida de papá, yo soy el consentido. Él me va a bendecir no porque me lo merezca, sino porque mi vida ya se la di. Y solo estoy cosechando lo que ya era mío y que el miedo me quería impedir. Hoy entendí lo siguiente. Soy su príncipe no por lo que hago o tengo, sino por lo que decidí no tener y no hacer por él. Lo voy a repetir, está cañón. O sea, tenemos que dejar de hacer de más y hacer de menos para él. Tengo que ser menos a mí y ser más para él. Más tiempo de adoración, más tiempo de oración, más tiempo de palabra, más tiempo en mis pensamientos para Él, que Él gobierne estos pensamientos. A veces hay días tan oscuros, tan tensos, tan difíciles y las entiendo. Yo estoy igual, es igual de difícil para mí que para ustedes. Pero ¿por qué para David no fue tan difícil? ¿Por qué andaba tan ligero? Regresamos al punto, porque su carga era liviana, porque él sabía que él no tenía que hacer nada. No tenemos que hacer nada de más. Por eso es que hay que hacer de menos y por eso lo voy a repetir. Soy su príncipe o su princesa, no por lo que hago o lo que tengo, sino por lo que decidí no tener y no hacer por él. No hagamos de más. Solo hay que hacer lo suficiente y lo necesario. Y lo mejor, pensar en él. Así de sencillo. Neta, neta, parece difícil, pero no lo es. Lo hacemos difícil nosotros, pero ya no va a ser así porque nos vamos a aligerar, porque esta noche le vamos a entregar. Así que vamos a orar y vamos a adorar, ¿ok? Vamos a orar y vamos a adorar. Señor, gracias, gracias por esta noche. Aligéranos, aligéranos, aligéranos. En el nombre de Jesús tomamos tu carga que es liviana y te entregamos la nuestra que es pesada. Amén.